Sean bienvenidos a la clase de este día. Bueno, pequeños anuncios. Recuerden, la próxima semana iniciamos con las prácticas de laboratorio, exclusivamente aquellos laboratorios que corren en semana impar. Así que les invito a que el día lunes estén pendientes de sus correos institucionales, dado que ahí es donde se les va a hacer llegar los anuncios junto con la metodología que vamos a seguir para poder desarrollar los distintos laboratorios y las distintas evaluaciones que van a complementar a los laboratorios. Así que pendientes de eso, otro pequeño anuncio, recuerden, vamos a ver, estamos todavía en la unidad 1, así que por ahí pues siempre estamos tratando de desarrollar los ejemplos, así que la próxima semana esperamos definir los grupos de Telegram. Mañana vamos a dejar la primer tarea o la primera simulación de la materia que tiene que ver con lo que vamos a terminar de ver este día. Así que pendientes de lo que vayamos a dejar como tal ahí como tarea el día de mañana. Otro anuncio para aquellos que están pendientes del partido El Salvador-Estados Unidos, vamos 0-0 aún, minuto 38, así que estamos prácticamente ahí pendientes de lo que suceda también en el marcador, así que no se preocupen, yo también estoy pendiente del resultado. Muy bien, bueno, no sé si antes de comenzar alguien tendrá alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Si no, pues comenzamos ya de lleno con el contenido pendiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, magnífico. Entonces, si no lo hay, sigamos con lo que habíamos, estábamos pendientes. El día martes estábamos hablando un poco sobre que el primer circuito que nosotros podíamos obtener para poder trabajar los distintos escenarios de carga para un determinado transformador es obviamente el circuito equivalente exacto donde por un lado teníamos la impedancia serie tanto del devanado primario como del devanado secundario, que lo que buscábamos caracterizar en todo caso era por un lado las pérdidas por calentamiento en el devanado primario y en el devanado secundario, que las estábamos caracterizando por medio de resistores o resistencias en el primario y en el secundario, que a la vez, debido a que el material de cobre pues exhibe una resistividad o una resistencia como tal en cada metro de conductor, obviamente pues los devanados van a exhibir una caída de potencial que nosotros también estamos tratando de representarlas por medio de resistores primarios y secundarios. Otro efecto que nosotros hablábamos el día martes era que debíamos de caracterizar los flujos dispersos, tanto en el devanado primario como en el secundario, dado que no todo el flujo magnético producido en el devanado primario se logra alojar o se logra confinar dentro de el núcleo de hierro como tal. Entonces, esta reactancia inductiva caracteriza los flujos dispersos en el devanado primario y por ende, el flujo que no enlaza, fíjense bien, en la bobina secundaria con la primaria también se le conoce como flujo disperso secundario y tratamos de caracterizarla por medio de esta reactancia inductiva en el secundario. Entonces, por ende, nosotros tenemos tanto una impedancia serie en el devanado primario y una impedancia serie en el devanado secundario. Producto de la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas por histéresis en el núcleo, nosotros también podíamos caracterizar las pérdidas en el núcleo de hierro del transformador por medio de esta impedancia que va a estar en paralelo o en derivación, que lo que busca es caracterizar obviamente las pérdidas por histéresis por medio de este resistor R sub C, ¿sí? Que prácticamente caracteriza el calentamiento producto del proceso de magnetización del material. Y por otro lado, también definimos una corriente de magnetización necesaria para poder producir el flujo magnético en el devanado primario, que nos va a permitir a nosotros hacer la transferencia de energía por medio del campo magnético. Y para eso nosotros definíamos una reactancia inductiva
X sub M, y a esto se le conocía como la corriente de magnetización o el efecto de la corriente de magnetización, el efecto de la corriente de histéresis y pérdidas por calentamiento, y la suma de ambas en este nodo nos daba lugar a la corriente de excitación que se necesita suministrar al devanado para que haya pues una creación de flujo magnético. Y por ende, el modelo que nosotros tenemos acá en pantalla, lo complementamos o lo finalizamos agregando un transformador ideal, como el que ustedes ven acá, con estas marcas de polaridad, tal cual como están acá. Y hay algo que en el esquema no se dice, y es que básicamente este transformador ideal tiene una relación de 1 a 1. O sea, prácticamente solo está haciendo las veces de material aislante o de interfaz aislante entre las condiciones como tal del devanado primario versus las condiciones como tal del devanado secundario. Entonces, nosotros debemos de entender que a nivel de análisis, el esquema anterior, o sea, estamos hablando de este, no tiene una practicidad a la hora de poder determinar eh, algunos escenarios que se nos presenten a la hora de evaluar la cargabilidad del transformador. Entonces, eh, los circuitos equivalentes para los transformadores surgen desde el punto de vista de poder unir las ramas de circuito primario y secundario en el circuito equivalente exacto. Entonces, un circuito equivalente aproximado lo que busca es anular la inclusión del transformador ideal y estos terminales, o sea, estamos hablando este terminal y este otro terminal, lo que buscamos es unirlos dado que estamos a un mismo potencial debido a las marcas de polaridad, y de igual manera unimos este terminal con este otro terminal debido a la polaridad de los terminales. Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos utilizar o podemos llegar a la conclusión de que podemos tener circuitos equivalentes aproximados, como los que ustedes están viendo en pantalla. Aquí esta parte no debería decir exacto, sino que debería decir circuito equivalente aproximado, donde lo que hacemos es, en primer lugar, si nosotros queremos hacer un análisis de las condiciones de carga vistas desde el lado primario, lo que hacemos es referir la impedancia serie al lado de alta tensión del transformador, y por eso es que ustedes ven que el efecto resistivo del devanado secundario se multiplica por A al cuadrado, y en el caso del efecto inductivo en el secundario se multiplica por A al cuadrado, y la corriente en el secundario se divide entre la relación de transformación y posteriormente pues el nivel de tensión acá en el secundario se refiere al primario multiplicándolo por la relación de transformación A. Si nosotros quisiéramos evaluar una condición especial, pero ahora desde el punto de vista del devanado secundario, hacemos el proceso inverso. El voltaje primario va a ser reflejado al lado secundario dividiéndolo entre la relación de transformación A. En el caso de la corriente primaria se va a reflejar al lado secundario si nosotros la multiplicamos por la relación de transformación, y en el caso de la impedancia serie en el lado primario la vamos a tener que dividir entre la relación de transformación al cuadrado, tal cual como ustedes lo están viendo acá. Y finalmente, pues la impedancia en paralelo que está caracterizando las pérdidas en el núcleo también se refieren al lado secundario, y por eso se dividen entre la relación de transformación al cuadrado. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros utilicemos un modelo u otro? Bueno, va a depender de dónde nos interesa a nosotros realizar básicamente pues el análisis de la carga. O sea, imagínense que lo que yo quiera encontrar es el voltaje primario, pero se lo tengo condiciones en la carga, me tengo que ir reflejando desde la carga hacia el voltaje en el generador o el voltaje en la fuente. Si yo por el contrario tengo voltaje en la fuente, pero quiero determinar las condiciones en el lado de la carga, hago el proceso contrario.
me comienzo a mover con los valores referidos desde el lado primario hacia el lado secundario sin ningún problema. Entonces, para eso se anexan estos esquemas, ¿sí? Eh, Todavía podemos seguir simplificando aún más el esquema de transformadores. Este es un primer esquema de circuitos aproximados. No son circuitos exactos, son circuitos aproximados porque seguimos incluyendo el uso de la impedancia serie, perdón, la impedancia en paralelo que caracteriza el núcleo. Pero cuando ya comenzamos a hablar de otra variante de circuitos equivalentes aproximados, nosotros podemos hacer todavía una mayor simplificación si estamos bajo el supuesto que la impedancia en paralelo que caracteriza las pérdidas en el núcleo eh, prácticamente van a realizar un consumo de corriente entre el 2 al 3%. Entonces, nosotros podemos fácilmente colocar la rama en paralelo al inicio o en los terminales de entrada del modelo del transformador. Vamos a sacrificar un poco de exactitud en los cálculos, pero básicamente, pues, para nosotros se vuelve un poco más simple el análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos la impedancia en paralelo o en derivación en los terminales de entrada del devanado de alta tensión, obviamente pues la tensión que va a percibir la rama en paralelo va a ser exactamente la misma que está en bornes de la máquina en el devanado primario. Más no así es este caso, ¿ve? Porque imagínense que esto estuviera eh, con terminales abiertos, ¿sí? O en vacío. Pregunto yo, ¿cómo pudiéramos encontrar el voltaje en la impedancia en derivación si esto estuviera con condiciones de circuito abierto? Cuéntenme, ¿cómo lo encontramos? Vuelvo y hago la pregunta. Si tuviéramos condiciones de vacío en este transformador y yo quisiera encontrar el nivel de tensión en la impedancia en paralelo, pregunto, ¿cómo lo encuentro? Necesito ideas, díganme. No sé si sería análisis por malla. Un análisis por malla no sería mala idea, pudiera ser. Vamos a ver, por aquí me dicen algo en el chat, vamos a ver. El divisor de tensión, claro, es una manera bastante práctica. Miren, un divisor de tensión. No digo, fíjense bien, no digo que sea mala la idea de un LDK, claro que no, pero hay un hecho inevitable, miren, si ustedes quieren hacer un LDK, por ende, aquí ya tienen una primera caída de potencial, pero eso quiere decir que ustedes deben de saber la caída de potencial en esta impedancia, o sea, en pocas palabras, deben de conocer esta corriente. Eh, y por ende, ustedes van a asignar una caída de potencial entre este nodo y este nodo. Y se hace el LBK y tranquilo se puede determinar, claro que sí. Pero requieren saber, por un lado, esta tensión que por ende la van a conocer, pero desconocen totalmente esta. Entonces, digamos que un LBK sí se puede hacer, pero hay que hacer ciertas suposiciones. Ahora bien, desde el punto de vista que lo menciona David, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esta impedancia y ya tengo esta tensión. Entonces, yo ya sé que acá tenemos condiciones de vacío, quiere decir que esta corriente cero, y por ende, si esta corriente cero, aquí no hay una caída de potencial. Entonces, es como que yo quitara del análisis esta rama del circuito y esta otra rama y me quedara con un circuito serie totalmente. Entonces, puedo hacer un divisor de tensión y teniendo el nivel de tensión entre estos puntos, yo puedo encontrar la corriente de pérdidas por histéresis y la corriente de magnetización. Obviamente van a ser valores fasoriales, hay que dejar eso bien claro. Y una vez teniendo esta corriente, esta otra, puedo encontrar la corriente de excitación. Y ya con la corriente de excitación en este nodo, puedo encontrar esta otra corriente por un LSK,
sin ningún problema. Pero ya el análisis se vuelve un poco más complejo, ya se vuelve más trabajoso desde el punto de vista del el análisis matemático. Más no así, sin embargo, las condiciones que tenemos acá, miren, que la rama en paralelo se conecta directamente en bornes de la máquina, aunque sabemos que físicamente no es así, pero es una variante de los circuitos aproximados y como ustedes pueden ver acá, tenemos una impedancia equivalente serie total, donde obviamente los efectos resistivos se suman y los efectos inductivos también se suman. Hey, por ahí alguien tiene el micrófono encendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces apaguémoslo. Vamos a ver cómo lo apagamos. Ahí estamos. Ya silenciamos a todos. Muy bien. Bueno, entonces como les comentaba, podemos tener este esquema referido al lado primario donde ustedes pueden ver que el efecto resistivo y el efecto inductivo del modelo obviamente implica que la impedancia serie en el secundario sea referida al primario y procedemos a hacer una sola impedancia. O también podemos tener las condiciones contrarias, o sea, poder referir este elemento que físicamente está modelado en el lado del primario, pasarlo al lado secundario, como ustedes lo están viendo acá, que sería RC entre A2 y JXM entre A2. Referimos la tensión primaria, que sería BP entre A, ¿sí? Y acá tenemos pues la corriente primaria que se multiplica por la relación de transformación y por ende siempre vamos a tener una impedancia serie equivalente que nuevamente sumamos los efectos resistivos e inductivos, solo que ahora los efectos, la impedancia serie en el primario se suma con respecto a la secundaria tomando en cuenta la relación de transformación. Nuevamente, repito, depende muchísimo de a dónde nos estén pidiendo el punto de análisis en un determinado problema. Porque si el punto de análisis es de la carga hacia el primario, obviamente utilizamos este modelo. Pero si el punto de análisis es desde la tensión primaria hacia la carga, tenemos esta otra variante sin ningún problema. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o alguna duda, o hay algo que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, muy bien, entonces está todo claro, continuemos. Podemos también todavía simplificar aún más el modelo, tomando en cuenta que podemos prescindir de la rama en paralelo. Hey, alguien se está queriendo conectar ahorita. Ok. Podemos prescindir aún más del modelo, quitando la rama de excitación en paralelo, ¿sí? Y quedarnos exclusivamente con las impedancias serie, de tanto el devanado primario como el devanado secundario. A mí en lo personal este modelo no me gusta porque gráficamente me dice a mí que no tengo pérdidas en el núcleo, o sea, no, matemáticamente me está diciendo que no tengo pérdidas en el núcleo. Obviamente estoy aceptando que ya no va a haber una cierta precisión en el esquema de análisis de la máquina, entonces desde mi punto de vista para mí es mucho mejor ya sea este tipo de modelaje o este otro tipo de modelaje que se puede tener en las máquinas. Así que cuál es el que vamos a utilizar para los exámenes cortos y los exámenes parciales. Vamos a utilizar ya sea este modelo o, como les mencionaba, este otro esquema de modelos. No vamos a pedir un esquema de circuito equivalente exacto, a menos no en una evaluación que ya esté controlada por el tiempo, sino que la simulación que les voy a dejar mañana va a correr en función de este esquema, si no mal recuerdo. Ya vamos a ver la tarea. Hey, por ahí me están diciendo algo, permítanme. A ver. Hey, perfecto. Muy bien. Entonces, ya vimos esto. ¿Sí? Entonces, ahora puede surgir una pregunta, ¿sí? Y con eso vamos a entrar ahora.
¿Cómo entonces yo puedo, fíjense bien, cuál es la metodología, cuáles son los pasos, cuáles son aquellas prácticas recomendadas para poder caracterizar cada uno de estos elementos de una máquina, independientemente si son transformadores monofásicos tipo distribución, indistintamente sean transformadores tipo pedestal trifásicos, independientemente sean transformadores tipo subestación o de uso pesado, independientemente sean transformadores secos, siempre hay una metodología, una serie de procesos para poder determinar los elementos que caracterizan, obviamente, las pérdidas en una máquina, porque al final todos esos elementos caracterizan pérdidas en la máquina. Entonces, para eso, nosotros tenemos que estar claros que preliminarmente hay dos tipos de pruebas básicas que se le pueden hacer a los transformadores, ¿sí? Digo básicas desde el punto de vista de la caracterización del modelo equivalente del transformador. Una de ellas, obviamente, pues es la prueba de cortocircuito y la otra es la prueba de circuito abierto. Y lo que buscan es básicamente encontrar valores aproximados de los elementos que conforman eh, la, el modelo equivalente de un transformador. Así de simple. Muy bien. Entonces, bajo ese concepto, fíjense bien, vamos a analizar cada una de esas pruebas para que ustedes, pues, básicamente puedan comprender cuál es el procedimiento a seguir en un laboratorio como tal. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de la prueba de circuito abierto. ¿Sí? Entonces, en términos simples, como ustedes lo leen acá, ¿sí? Se deja abierto el devanado secundario del transformador y el devanado primario se conecta a plena tensión, ¿sí? Entonces, yo sé que alguien se va a preguntar, hey, ingeniero, mire, ¿cómo es que nosotros vamos a implementar este esquema desde el punto de vista del lado primario? Miren, realmente la prueba de circuito abierto, si bien es cierto, de forma teórica, de forma académica, eh, se sugiere hacerla en el lado primario, pero pregunto yo, ¿a qué nivel de tensión trabajaban los transformadores tipo distribución que veíamos en instalaciones industriales? ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué niveles de tensión trabajan los transformadores tipo distribución? O por catálogo como lo veíamos. ¿A cuánto estaban? 13.223. Ok, 13.223. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Para eso vamos a utilizar nuestra pizarrita, permítanme, porque si no, no me van a cachar la idea. Vamos a presentar todo el muñeco, permítanme. A ver, esperemos un momento que se proyecte todo el escritorio. Y ahí vamos. Y ahí tenemos el efecto espejo. Ok, aquí estamos con nuestra pizarrita mágica. Fíjense bien, nosotros cuando analizábamos transformadores de tipo distribución en instalaciones industriales, nosotros sabíamos que el voltaje línea a línea para un determinado transformador pues eran obviamente 23 kilovoltios. Pero si yo quería determinar mi voltaje línea neutro, básicamente lo que yo tenía que hacer, si ustedes lo recuerdan, era hacer un cociente entre los 23.000 voltios, ¿sí?, que tenemos por acá, divididos, fíjense bien, entre el valor de la raíz de 3. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, obviamente ustedes van a obtener 13.2 kilovoltios. En eso estamos bien. Entonces, pregunto yo, a nivel de laboratorio, ¿podemos tener fuentes de tensión alternantes que nos entreguen 13.200 voltios? No, 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 para nada. Así de simple, no lo podemos tener. Ingeniero, pero mire, podemos meter una carta de factibilidad para que la distribuidora nos dé
un punto de entrega 23, sí lo pueden hacer, pero de entradita lo primero que les va a preguntar la distribuidora es qué van a conectar. Y cuando ustedes les digan que lo que quieren es tener tensión trifásica para hacer una prueba en circuito abierto, primero lo que va a hacer CAE es reírse, ¿sí? Van a servir de chiste, porque no les van a dar una cometida en media tensión solo para hacer una prueba de circuito abierto. Ese es por un lado. Por otro lado, aunque se la dieran, cosa que yo no creo, va a ser un total desperdicio de una contratación de un servicio en mediana demanda o gran demanda solo por hacer una triste prueba. Entonces, bajo ese contexto, ¿sí? Hey, por ahí están preguntando algo, me llega. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver qué dice el chat. Alimentando el secundario obtengo ese voltaje. Efectivamente, Samuel, a eso es lo que íbamos. Cuando nosotros tenemos que ejecutar una prueba de circuito abierto en un laboratorio, llámese laboratorio de la escuela de eléctrica, lo que hacemos normalmente es la paramenta de medición, la trasladamos al devanado secundario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad estamos inyectando 120 voltios o 240 voltios, si ustedes lo quieren ver entre línea y línea. Bueno, que de hecho, bajo el esquema, serían 240 voltios. Entonces, le estamos inyectando 240 voltios entre los terminales del transformador y obviamente la fuente de alimentación puede ser básicamente un alimentador proveniente de un tablero 120-240 que podamos tener en el taller. Montamos un voltímetro, montamos un amperímetro y montamos un batímetro. Entonces, lo que hacemos es justamente medir aquellos elementos que a nosotros nos van a permitir caracterizar básicamente los parámetros de las pérdidas por histéresis y las pérdidas por magnetización en el núcleo. ¿Por qué? Porque básicamente tanto RP como XP se vuelven tan pequeños por una sencilla razón. Si lo que estamos haciendo es hablar de una prueba en vacío y yo la estoy haciendo a este lado, obviamente aquí no tengo ninguna corriente que vaya a alimentar, por decirles algo, una carga a 13.2 kV. O sea, realmente estos terminales están en vacío. Entonces, toda la corriente que se va a inyectar acá, básicamente se va a derivar exclusivamente a la rama en paralelo para poder crear o producir el flujo magnético en la máquina. Esta impedancia va a ser sumamente pequeña comparado con la impedancia en derivación. Entonces, lo que busca caracterizar básicamente pues la prueba de cortocircuito son la corriente de excitación que el transformador necesita para poder producir las condiciones de flujo constante en el núcleo y por ende eso da origen a las pérdidas por histéresis y calentamiento y las pérdidas por la corriente de magnetización en el núcleo. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esto, obviamente toda la paramenta pasa al lado secundario. Se tienen las precauciones de señalizar el área disponible en los bushings del lado primario para evitar que algún travieso pueda tocar los terminales y pueda sufrir una electrocución. Entonces, básicamente, pues, lo que vamos a hacer ahora es ver las ecuaciones que nos van a permitir a nosotros poder determinar la admitancia en derivación que corresponde a las pérdidas en el núcleo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a poder encontrar la admitancia en derivación, que sería el inverso de la RDC, que sería el efecto resistivo o el calentamiento en el núcleo. Y por otro lado vamos a tener el inverso de la reactancia de magnetización, que es la susceptancia de magnetización como tal. Entonces tenemos estos inversos, los vamos a utilizar en un ejemplo que vamos a ver dentro de un par de minutos. Y podemos encontrar el factor de potencia en el lado del secundario. ¿Sí? Estamos hablando del factor de potencia que está cuantificándose a la hora de hacer la prueba
en el devanado secundario y no va a ser nada más que un cociente que nos va a permitir a nosotros encontrar el factor de potencia tomando en cuenta la potencia a circuito abierto, la corriente a circuito abierto y el voltaje a circuito abierto. Entonces, una vez nosotros tenemos el factor de potencia, podemos encontrar el ángulo del factor de potencia, que básicamente sería el coseno inverso de esto, ¿sí? Entonces, por estar caracterizando una reactancia inductiva, debemos de entender que el factor de potencia va a estar en atraso, porque para la fuente de alimentación en el secundario vamos a tener una carga en atraso. Entonces, por eso es que ustedes notan que aquí se agrega en el ángulo de la admitancia el signo negativo del ángulo. Es porque básicamente tenemos una carga inductiva y eso representa para nosotros ¿cómo se llama? Un atraso de la corriente de excitación con respecto a el voltaje aplicado en el devanado secundario. Y por ende, para encontrar el radio de este fasor, ¿sí? Perdón, sería de este número complejo, la admitancia la vamos a encontrar, la magnitud obviamente, la vamos a encontrar dividiendo la corriente de circuito abierto entre el voltaje de circuito abierto. Y este ángulo ya lo hemos obtenido del factor de potencia de la prueba de circuito abierto. Ahora bien, hay un punto que hay que tener muy claro. Nosotros estamos ejecutando la prueba en este lado de la máquina. O sea que quiere decir que en realidad tanto el valor de RC como el valor de XM están siendo medidos en el lado secundario del transformador. Pero si recordamos el modelo del circuito equivalente del transformador, en realidad la rama de excitación en paralelo está ubicada en el primario del transformador. Entonces, quiere decir que nosotros cuando encontremos la admitancia en derivación vista desde el lado secundario, nosotros tenemos que referirla al lado primario para tener la admitancia en derivación o la impedancia en derivación como tal, como debería de estar si ejecutáramos la prueba en el devanado primario. Así de simple. No sé si sobre la prueba de cortocircuito hay alguna pregunta o alguna duda. Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. Vaya, en la otra diapositiva tiene que la admitancia es GC o GS, no sé. Ahí está. Esa. La admitancia es GC. Sí, correcto. La admitancia es GC. En la otra, ajá, y la sustancia de PM. Pero en la BDM. otra diapositiva, ajá, BDM. En la otra diapositiva he puesto YE. ¿Por qué cambia okay. Okay. Vamos a escribirlo de la siguiente manera, mira. Yo sé a nivel de, vamos a ver, acá está. Yo puedo escribirlo de esta manera, mira. No sé si ya estás viendo el entorno de marcha. Sí. Ok. Si yo coloco, fíjate bien, la admitancia Y sub E como, vamos a ver, como el cociente de la corriente a circuito open circuit, que sería la IOC, y coloco el voltaje IOC, acá nosotros dijimos que vamos a ingresar angle, a ver, ahí estamos, angle, quedamos que íbamos a tener esto, ¿verdad? Necesitamos un testa. Okay. Quedamos que teníamos esto, ¿verdad? Ahora pregunto yo, ¿esta expresión es de forma polar o de forma rectangular? Este es polar. Ok, es de forma polar, pero también yo esto, la admitancia Y sub E, también es equivalente a que yo lo tenga de esta manera, mira. A G sub C, no me recuerdo, debería de ser menos J, no me recuerdo, B sub M. Así de simple.
No, ok. O sea, Eso. esta Y sub E es en forma polar y la otra es rectangular. Correcto, así es. O sea, lo que sucede es esto, mira. Nosotros vamos a encontrar la Y sub E en su condición polar. En eso estamos todos de acuerdo. Pero este número, en realidad, nosotros lo vamos a transformar en sus, ¿cómo se llama? Pero En nada su rectangular. representación rectangular. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, vamos a tener que utilizar estas expresiones. ¿Ves? E sub c va a ser igual a 1 entre rc y b sub m va a ser igual a 1 entre x sub m. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es trabajar con la parte real del número complejo que es y sub e y trabajar con la parte imaginaria que representa para nosotros y sub e. Pero no es que esto sea excluyente con esto, simple y sencillamente es lo que yo les mostraba por acá, que era nada más pues la representación polar y la representación rectangular del mismo Rectangular. parámetro. Ok, En realidad son gracias. exactamente lo mismo, ahí se van a dar cuenta. Muy bien, Vaya. bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda de la prueba de circuito abierto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces quiere decir que estamos bien. Bueno, entonces vamos a ver la otra prueba, miren. Fíjense bien. Ahora vamos a hablar de una prueba que en sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Normalmente cuando hacemos la prueba de cortocircuito, eh, aunque en el esquema acá aparezca que se ejecuta en el lado secundario, en el lado primario, perdón, en realidad este esquema sí está correcto. Y ya les voy a explicar por qué. La prueba de cortocircuito consiste en, dentro de los procedimientos a realizar, en primer lugar, colocar un conductor entre terminales adyacentes de la máquina, o sea, prácticamente entre X1 y X3 del transformador deberíamos de colocar un conductor de cobre, eh, de preferencia número 12 o número 10 por la corriente que se va a percibir, y la paramenta de control nosotros la colocamos en el lado primario, o sea, la fuente de alimentación alternante, el voltímetro, el amperímetro y el batímetro. Y una vez que tenemos todo conectado, la prueba nos dicta a nosotros que debemos de comenzar a variar el nivel de tensión hasta que nosotros obtengamos aproximadamente la corriente nominal en el devanado secundario. Entonces, una vez que tenemos eso, procedemos a medir o a tomar nota de la disipación de potencia por el batímetro, la corriente que va a reflejar el amperímetro y el voltaje del voltímetro. Pero a nivel del libro o a nivel pedagógico, normalmente se busca alcanzar la corriente nominal del devanado secundario. Pero en realidad la cosa no es así, sino que desde el punto de vista del laboratorio vamos a decir lo siguiente. Miren, por eso sí necesito pasarme hacia acá. ¿Sí? Si estamos hablando de la prueba de cortocircuito, vamos a manejar los siguientes conceptos miren, para la prueba de cortocircuito. Vamos a manejar el ítem 1. Para transformadores, ¿sí? Hasta 100 kVA, ¿sí? El voltaje de cortocircuito, ¿sí? Será el 5%, ¿sí? De la tensión nominal en el... Uy, aquí vamos a hacer algo. Será el 5% de la tensión nominal del voltaje primario. Así de simple. Y como una segunda regla para transformadores,
fíjense bien, arriba de en kVA, ¿sí? En kVA, el voltaje el voltaje de circuito, el voltaje de cortocircuito será del 11% de la tensión. Aquí vamos a dar un enter de la tensión nominal, ¿sí? El voltaje primario, ¿sí? Así es simple. Entonces, si ustedes van a leer, fíjense bien, van a leer el libro de Chapman, el libro de Guru, van a leer el libro de Fraile Mora, de máquinas eléctricas, normalmente estos criterios nunca se los van a decir, nunca, porque a nivel de bibliografía de máquinas eléctricas, el concepto que siempre ustedes van a leer es que cortocircuitamos, comenzamos a variar el nivel de tensión, alcanzamos la corriente nominal en el secundario y procedemos a medir las condiciones de disipación de potencia, corriente y voltaje. Pero a nivel práctico, si ustedes hacen eso, lo primero que van a hacer es disparar las protecciones de toda la paramenta de control. Nunca se alcanza la corriente nominal de los transformadores, en el caso del lado secundario, nunca se alcanza. Entonces, a nivel de recomendación siempre manejamos estos límites. Miren, inclusive acá, si ustedes quisieran utilizar el 4%, lo pueden hacer. Si quieren utilizar el 3%, también lo pueden hacer. Pero lo recomendado es hasta máximo un 5%. ¿Por qué? Porque esta corriente, lo que ustedes están produciendo realmente en el circuito es una alta corriente en el devanado. O sea, estamos hablando en el devanado secundario. Entonces, para el transformador, la prueba de cortocircuito puede representar una prueba de alto estrés, por un lado, estrés térmico, y le puede también representar un alto estrés al nivel de aislamiento de la máquina. Entonces, imagínense que ustedes hacen esta prueba de cortocircuito a un transformador reconstruido. Muy probablemente los primeros segundos va a soportar la prueba, pero como no sabemos qué tipo de materiales han utilizado para hacer la reconstrucción de la máquina, no sabemos cuánto va a durar el nivel de aislamiento de la máquina. Entonces, la prueba de cortocircuito puede representar para una máquina reconstruida una prueba destructiva a nivel de el aislamiento como tal de la máquina. Claro, si se lo hace en un transformador nuevo, no tendría por qué sufrir mucho, porque el nivel de aislamiento que se ha diseñado para la máquina muy probablemente ande por los 125 kV, o sea, es un nivel de tensión muy alta, pero para máquinas que hayan sido rebobinadas o reconstruidas, esta prueba puede representar una destrucción como tal de la máquina debido a la alta corriente que circula por esta zona, así de simple. Hagamos una pequeña prueba para que se den cuenta de cuánto pueden andar las corrientes primarias y secundarias. Fíjense bien. No sé si ya copiaron estos dos criterios o si ya le tomaron una captura de pantalla. Ok, magnífico. Si no, de todos modos queda grabado, ¿sí? Ahí pueden ver después el video y pueden tomar nota. A ver, necesito la potencia aparente de una máquina. Díganme, ¿con cuánto trabajamos? 500 kVA. 500 kVA, ok. ¿Monofásico o trifásico? Trifásico. Ok, magnífico, como se debe. Un transformador ya de varoncito. Muy bien, vamos a ver. Le vamos a poner la potencia trifásica. Ok, niveles de tensión, llegarán. ¿Con cuáles nos vamos? 480, 240. 480, 240. Ok, magnífico. Vaya, entonces en el primario a 23, 13.2. Sí, a 23. Ok, vaya. Entonces, vamos a ver. Si yo calculo la corriente primaria, fíjense bien, vamos a tener 500 por 10 a la 3. Por aquí me dijeron que lo quieren a 23, entonces vamos a 23 por 10 a la 3. Uy, aquí estamos.
y eso a la vez lo vamos a multiplicar por la raíz de 3, dado que tenemos un sistema trifásico. ¿Cuánto me da esa corriente primaria? ¿Cuánto me da esa corriente primaria? 12.55 me da. Ok, 12.55 amperes. ¿Alguien que confirme ese valor de corriente, por favor? 12.55. Sí, esa da. Ok, excelente, magnífico. Ahora bien, asustémonos con lo que vamos a encontrar a nivel secundario. Y les digo asustémonos porque se van a asustar. Bien, vamos a copiar exactamente lo mismo que tenemos por acá. Fíjense bien. Pero vamos a cambiar el nivel de tensión. Sigarán quiere que hagamos el cálculo a 480, entonces quiere decir que aquí va a ser 0.48 por 10 a la 3. 48 por 10 a la 3 por raíz de 3. ¿Cuánto me da esa corriente? 601.4. Ok, 601.4. O sea, ahora aquí es donde vienen las condiciones de análisis que nosotros como ingenieros tenemos que hacer. Miren, perfectamente en un laboratorio nosotros podemos alcanzar esta corriente, perfectamente. ¿Sí? O sea, básicamente podemos tener allí la paramenta necesaria para poder encontrar esa corriente. Pero desde el punto de vista de la prueba de cortocircuito, miren cuánta corriente va a circular en el secundario de ese transformador. Son 600 amperes. Entonces, para poder realizar la prueba, obviamente vamos a tener que asegurarnos que el conductor que haga el cortocircuito en el secundario tenga la capacidad de soportar esos 601 amperes. ¿Sí? Así de simple. Entonces ahí ya empezamos a jugar con los criterios que veíamos en instalaciones industriales. Pregunto, para conductores en paralelo, ¿cuánto decía el código eléctrico que debíamos de utilizar en cuanto a calibres? Cuéntenme. ¿A partir de cuánto podemos utilizar conductores en paralelo según el código eléctrico en su versión 2008? 0. 2/0. 2/0, ok. En realidad el código eléctrico me dice a mí que a partir de 1/0 AWG en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que comenzar a ver si con cuántos conductores de 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 puedo utilizar. Si no, comienzo a trabajar con conductores 250, 300 kc a modo de procurar que la prueba me permita a mí poder manejar esta cantidad de corriente. Ahora bien, si lo hiciéramos a nivel de libro, tendríamos que estarnos quebrando la cabeza con esto, ¿sí? Con esto. Ahora pregunto yo, el criterio es de un 11%, fíjense a cuánto equivale el voltaje del cortocircuito para esta máquina debería de ser el 11%, ¿sí? De el nivel de tensión en el primario, que sería aproximadamente, imagínense que la prueba, imagínense que no vamos a hacer la prueba a 23, la vamos a hacer a 13.200. ¿Cuánto sería ese nivel de tensión para hacer la prueba? Cuéntenme. 1452 voltios. 1452 voltios, o sea, prácticamente aún así sigue siendo bastante alto el voltaje que podemos utilizar, ¿sí? Bastante alto. Imagínense que no quisiéramos el criterio del no quisiéramos el criterio del 11%, quisiéramos el criterio del 5%, ¿cuánto nos daría? 660. 660, todavía sigue siendo bastante alto, todavía. Entonces, básicamente, estas son las apreciaciones que normalmente se hacen a la hora de ejecutar esta prueba. Claro, si yo lo veo para un transformador de 500 kVA trifásico, aquí ¿cuánto me dijiste, Néstor, que era el valor? 1452. Excelente, gracias. Miren,
Si nosotros pedimos una prueba de cortocircuito para esta máquina, normalmente se la vamos a pedir al fabricante, ¿sí? O sea, prácticamente si le compramos el transformador a ABB, ellos nos harían la prueba. Si le compramos el transformador a General Electric, ellos nos harían la prueba. Bueno, pues básicamente ABB y General Electric son la misma empresa. Ahora, si se lo compráramos a WEC, ellos nos tendrían que hacer la prueba. Más sin embargo, si quisiéramos una prueba exclusiva en campo de esta máquina, también pudiéramos contratar los servicios, pero obviamente la paramenta para la prueba es bastante robusta en función de lo que vamos a manejar. Entonces, bajo este contexto que va a ser la prueba, nosotros podemos calcular la corriente de cortocircuito que vamos a obtener en ¿cómo se llama? En la prueba como tal. Entonces, ahí recurrimos a lo que ya sabemos. Hey, ¿a cuánto equivale la relación de transformación para ese transformador? Cuéntenme. ¿Cómo la calculamos? ¿Cuánto es mi voltaje primario para la prueba? 23. Pudiera ser 23. Ok, trabajemos con 23. 23 kilos. Y trabajemos con la otra tensión de línea a línea, que sería 480, que la vamos a dejar a 0.48 por 10 a la 13. ¿Cuánto me da esa relación de transformación? 0.047. Ok, ¿alguien que confirme ese valor, por favor? 47.92 me da a mí. Por 10 a la, ¿cuánto? Cabal, eso me da. Ok, 47, ¿cuánto? Punto 92. Punto 92. Hey, ¿alguien que confirme? Ok, 47.92. ok, excelente. Trabajemos con 47.9, trabajemos. A ver, fíjense bien, esa es la relación de transformación a nivel nominal. Hey, pero si en el primario le estamos metiendo, fíjense bien, un voltaje de prueba de 1452, pregunto, ¿cuál sería el voltaje en el secundario ahora? Bueno, hagámoslo entonces, fíjense bien. Recordemos algo, aquí yo voy a tener en el primario el voltaje de prueba, que sería el voltaje BCC, que sería el voltaje de cortocircuito. En el primario, ¿sí? En el primario. Pero yo necesito encontrar el voltaje de cortocircuito ahora en el secundario. Pero yo sé, fíjense bien, que la relación de transformación es de 47.9. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que mi voltaje de prueba de cortocircuito, ya van a ver por qué lo quiero, en el secundario va a ser igual a un cociente que va a involucrar los 1452 voltios que ya tenemos dividido entre 47.9. ¿Cuánto es mi voltaje de cortocircuito en el secundario ahora? 30.31. 30.31 voltios, excelente. Ahora bien, una vez que yo ya tengo esto, ahora lo que voy a hacer es encontrar, en términos simples, la corriente de cortocircuito en el secundario. Aquí le vamos a poner CC, la corriente de cortocircuito en el secundario. O sea, ¿cuánto es la corriente que pudiéramos esperar a nivel de cortocircuito en el primario? Entonces, fíjense bien. Veamos a ver si nos funciona el experimento. Aquí serían 500 kilos. Aquí ya no serían los 480 voltios. Aquí básicamente debería ser el 30.31 multiplicado por raíz de 3. Vamos a ver si funciona el experimento. ¿Cuánto nos da esa corriente? ¿Cuánto nos da esa corriente? $9,524. 52 kilos. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos dio? Ya no les escuché bien. 9.52 kilos. 9.52 kiloamperes. Ok. Magnífico. Vamos a ver qué interpretamos de esto.
Ok, vamos a darle un significado físico. Si ustedes notan, esta corriente con respecto a esta es sumamente alta. Fíjense bien. Vamos a ver. O sea, el valor de la corriente está bien, está bastante alta, son 9.52 kiloamperes. Eso es una corriente sumamente alta. Pero permítanme, no, las relaciones de transformación están bien. Vamos a ver. No, pero en términos simples estamos bien, no hay ningún problema. Vamos a ver, 1452. Vamos a ver, 30.31. No, pero estamos bien. Bueno, pero igual, no era el valor pequeñito que yo quería, pero... Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Y la relación no tiene nada que ver ahí también? ¿No tenía que incluirlo o algo? La relación que le dio 47.9. Mira, podemos recalcularla, porque eso no es ningún problema. Vámonos por ese camino. Vamos a ver, tenemos el voltaje de prueba 1400, pero es que igual, fíjate, siempre necesito un valor conocido para calcular la relación de transformación, porque solo tengo un nivel de tensión que sería el de cortocircuito, y si tú divides este con respecto a este, debería darte siempre los 47.9. No variarían mucho realmente. Pero bueno, no llegué al valor que quería. La suposición que estaba haciendo está mala, pero más sin embargo, este valor sí me sirve para algo muy específico. Ante una corriente de cortocircuito en el secundario, así haciendo cálculos rapidito, nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que fácilmente podemos llegar casi a los 10 kiloamperios de falla en el secundario. Sí, obviamente, pues el devanado secundario se viera ante una condición de un cortocircuito por dos fases o una fase neutro. Pero realmente, a la hora de ejecutar la prueba, más o menos andaríamos por este valor, pero andaríamos muy por debajo. Realmente, inclusive en el ejercicio que se hace normalmente para esta prueba, sí se respeta básicamente un criterio muy cercano al 5%, porque a nivel de cálculo da 400 voltios, y en el ejemplo creo que lo están trabajando a 450 o 420. Pero aquí el valor de esta corriente yo esperaba que me diera bajo, para ver más o menos por cuánto andaría la corriente medida. Pero más sin embargo, estos 9.52 kiloamperios sí me dicen mucho en cuanto al nivel de falla que yo puedo tener para este transformador teórico. Entonces, digamos que para un transformador de 500 kVA, si es de uso pesado, los niveles de protección que tendríamos que tener tendrían que andar por arriba de corrientes de un poder de corte arriba de 10 kiloamperes aproximadamente, más o menos con estos cálculos. Pero no era el valor que yo quería realmente, o no era el valor que yo esperaba, pero esto me sirve mucho para que ustedes vean los niveles de falla que se pueden experimentar ante algunas condiciones que podemos manejar en el lado secundario del transformador. Pero bueno, ni modo, no me funcionó el experimento. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos la prueba de cortocircuito y ya hacemos las mediciones y tenemos los datos del batímetro, del voltímetro y del amperímetro, lo que procedemos es comenzar a calcular la impedancia serie total. Entonces, para obtener la magnitud de la impedancia serie total, lo que tenemos es el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, que obviamente este valor lo vamos a obtener directamente de la medición del voltímetro. La corriente de cortocircuito la obtendríamos del valor del amperímetro, y encontraríamos la magnitud de la impedancia serie, y a la hora de encontrar el factor de potencia en la prueba de cortocircuito, obviamente vamos a utilizar lo que tenemos a nivel de mediciones, que sería el dato de potencia obtenido por el batímetro, los valores obtenidos por el voltímetro y el amperímetro. Y hay un hecho importante, miren,
En el caso del circuito equivalente, si nos referimos a él como tal, el cortocircuito lo estamos haciendo plenamente acá, miren. Entonces, eh, si nosotros estamos bajo el supuesto que esta impedancia es sumamente alta con respecto a esta, pregunto yo, la corriente, ¿a dónde se estaría drenando? ¿Se estaría drenando por la impedancia en paralelo o por la impedancia serie? En serio. Correcto. Acuérdense que normalmente la corriente lo que hace es buscar el camino de menor oposición al paso de la misma. Entonces, si ya estamos claros que esta impedancia es sumamente alta, la corriente de cortocircuito va a ser drenada totalmente por la impedancia serie. Entonces, prácticamente la corriente de excitación va a ser sumamente pequeña con respecto a la corriente serie o a la corriente de cortocircuito que va a atravesar esta impedancia y por ende va a estar retornando a la fuente como tal. Entonces, en realidad, la prueba de cortocircuito lo que busca es caracterizar los valores de la impedancia serie equivalente para la máquina, que es justamente lo que se alcanza a calcular acá. Miren, la impedancia serie no va a ser nada más que el cociente de el voltaje en cortocircuito, la corriente de cortocircuito, y el ángulo pues se obtiene de el factor de potencia de la prueba de cortocircuito. Así de simple. Y una vez que obtenemos esta cantidad polar, o sea, este número complejo en su expresión polar, lo que hacemos es convertirlo a sus componentes rectangulares, que serían estas, y sabemos plenamente que se están viendo los valores referidos al lado primario. Ahora, alguien me puede preguntar, bueno, ¿cómo sabemos entonces nosotros, ingeniero, a cuánto equivale realmente RDP, RDS, XDP y XDS? A mí me gusta mucho utilizar un criterio que menciona el libro de Guru, que si tuviéramos nosotros la necesidad de separar esta impedancia y saber los valores reales de los devanados primario y secundario, podemos utilizar el criterio del 50%, que es básicamente tomar este valor, dividirlo a la mitad, y tomar este valor y dividirlo nuevamente a la mitad para poder obtener los valores de la impedancia serie en el devanado primario y en el devanado secundario. Y finalmente pues tenemos que hacer este pequeño ejemplo. Por ahí tenemos 20 minutos, creo que salimos con los cálculos. Así que no sé si de la prueba de cortocircuito hay alguna pregunta o alguna duda. Ingeniero, Dime. vaya, para hacer esta, entonces digamos es más recomendable hacer la prueba a circuito abierto. De hecho, tenemos que hacer ambas. Si queremos obtener un circuito equivalente de la máquina, tendríamos que hacer ambas. No basta solo con una. Vaya, y en el caso como el 11% del voltaje primario, es bien difícil esa tensión, ¿va? Se Sí, podría, claro. digamos, hacer una prueba, digamos, metiéndole 480 en el primario. Sí, claro, se puede hacer, no hay ningún problema. Obviamente, dependiendo de lo que ustedes inyecten en el primario, así es la medición de corriente que van a tener en el secundario. Y sí, la prueba puede ser válida, no hay ningún problema. Aunque normalmente ese tipo de pruebas no las solemos hacer nosotros en campo. Hay que ser bien honesto. Estas pruebas tienen que ver más con pruebas realizadas a nivel de laboratorio. No, no tienen nada que ver con pruebas que nosotros hagamos directamente en la máquina operando o en la fábrica como tal. Es totalmente falso. Normalmente las pruebas en campo se remiten exclusivamente, vamos a ver, normalmente nos interesa medir la relación de transformación, ya sea que utilicemos un Meyer como tal. Nos interesa medir la resistencia de aislamiento o la impedancia de aislamiento, tanto en el devanado primario como en el secundario y con respecto a tierra.
Normalmente también solemos hacer la prueba de coloración, de coloración para evaluar cómo estamos con respecto a el aceite mineral del transformador. También solemos hacer la prueba de rigidez dieléctrica, que esas pruebas básicamente implican destapar la máquina, tomar una muestra de la parte del fondo del transformador y llevarla al laboratorio para poder pasarla a través de los estándares ASTM. Esas son básicamente las pruebas que se suelen hacer en campo. Pero pruebas como esta tienen que ver más con lo que te puede entregar una hoja de un fabricante como tal. Así de simple. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Yo tengo una y es con respecto a las corrientes, ya sea parásitas o histérisis, afectarían en este caso. Mira, fíjate que sí afectan, no te voy a mentir, sí afectan, pero en realidad para el transformador, bajo estas pruebas, estamos bajo el supuesto de que la única carga que puede representar a la máquina son las impedancias propias de los equipos de medición, más no así el hecho de ya prácticamente montar, vamos a ver, nos vamos a ir por acá, la corriente de excitación como tal sí va a influir muchísimo, pero eso va a ocurrir siempre y cuando nosotros ya comenzamos a manejar carga en el transformador. ¿Por qué? Porque para la máquina, obviamente, si ya manejamos carga en el circuito equivalente, obviamente esta corriente, al llegar a este nodo, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en dos componentes, en la corriente de excitación y en la demanda de corriente que vaya a tener una carga conectada en este extremo. Ahí sí va a tener una incidencia la corriente de excitación. Pero ante el desarrollo de las pruebas como tal, como las que tenemos acá, no es que no haya una corriente de excitación, sí va a haber, pero va a ser tan pequeña que solo nos va a servir para caracterizar las pérdidas como tal. No es que va a haber un proceso bastante alto en cuanto al calentamiento en el núcleo, para nada. Simplemente pues se va a caracterizar como tal esa corriente y se va a modelar, nada más. Pero va a tener una incidencia pequeña como tal en la prueba, porque es lo que queremos medir. No estamos haciendo una evaluación de rendimiento de la máquina a plena carga, pero siempre va a estar y es lo que se busca cuantificar. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda. Preguntas, dudas, comentarios. Ingeniero, en esta prueba de circuito abierto, digamos, la corriente que vamos a tener va a ser más que todo la de la corriente de excitación. Sí, correcto. Realmente cuando nosotros hacemos la prueba de cortocircuito, en realidad lo que estamos cuantificando es la corriente de excitación propia del transformador. Así de simple. Porque la prueba se hace a tensión plena en el devanado secundario. Entonces, la corriente que va a demandar la máquina obviamente va a ser una corriente pequeña en el devanado secundario, pero va a haber corriente, pero básicamente es la corriente que va a demandar el núcleo para establecer el flujo magnético, nada más. Pero sí es lo que se busca cuantificar. Ahora bien, con la paramenta hay que tener mucho cuidado, porque he tenido experiencia en realizar estas pruebas con un analizador de redes de flujo, y por lo menos en ese entonces el equipo que utilizábamos no tenía la capacidad para medir los valores de vamos a ver, la corriente en vacío de la máquina, que básicamente es lo que se mide en la paramenta de acá.
no tenía la capacidad, entonces era tan pequeña la corriente que el equipo no era tan robusto como para medirla. Entonces, eso me pasó con equipos de la marca Fluke. No digo que sean malos, simplemente no me lograba cuantificar la corriente tan pequeña que representa la corriente de excitación. En el caso de equipos de la marca Dranex, que también lo logramos utilizar un tiempo, ese sí me lograba cuantificar esas pequeñas corrientes de excitación. Entonces, la moraleja del desarrollo de esas prácticas era que era mejor hacerlas con un analizador de redes Dranex que con un Fluke, porque no lograba cuantificar esos valores. De hecho, yo creo que por acá tengo, si no lo he desconectado, creo que por acá tengo mis reportes de conversión de energía cuando yo era estudiante. Vamos a ver. Yo creo que con eso nos vamos a ir quedando porque ya faltan 10. Hey, por cierto, ya perdimos el partido, vamos perdiendo 1-0, ya vamos en el minuto 90. A ver, lo veíamos por acá. Si no mal recuerdo, teníamos el laboratorio 2. Veamos si era este. Veamos, soquemos que sea ese, para que ustedes vean una captura de flujo. A ver. Sí, ensayos del transformador. Yo creo que por aquí tenemos una captura. Vamos a ver el marco teórico. El desarrollo de la prueba, la medición de la resistencia óhmica. A ver. En el lado de baja tensión, la prueba de circuito abierto, la prueba de vacío. Aquí están las capturas. Miren. En el caso de las pruebas de circuito abierto, fíjense en lo que teníamos. En el caso de la tensión, la estuvimos realizando a 208 voltios. Medimos una corriente de 0.17 amperes en el secundario. Y aquí tenemos todos los valores que nos interesaban desde el punto de vista de la energía. Miren. La potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia desplazado y el factor de potencia total, si no me recuerdo. Entonces, aquí tenemos 25.65 watts, 34.77 VAs, 20.57 bars, y tenemos el factor de potencia de la prueba que era 0.74, y el factor de potencia desplazado de 0.78. Obviamente, pues de aquí yo podía encontrar la corriente teniendo esta potencia, tenía la potencia nominal de la máquina y podía hacer los cálculos. Entonces, en el caso de la corriente de cortocircuito, a ver, aquí tenemos los diagramas fasoriales, aquí está la prueba de cortocircuito. Entonces, aquí ejecutamos la prueba 56.34, teníamos una corriente en el primario de 2.48 amperes, y en términos de energía pues teníamos esto, menos 96.08, 139.7 VAs, los VAR serían menos 101.3 bars, el factor de potencia total 0.69 y el desplazado 0.69. Entonces, estas son las capturas que a grosso modo obteníamos en un medidor Dranex. Entonces, ya con esto, pues, con las potencias, los valores nominales con los que hacíamos la prueba, pues, así comenzamos a encontrar, en este caso, la reactancia equivalente del lado de alta, la impedancia equivalente del lado de alta. Aquí están las formas de onda, básicamente, que podíamos tener, y la distorsión armónica que podíamos ver en la prueba. Aquí el ATH de total andaba por 2.1%. Y aquí están los diagramas fasoriales que nosotros podíamos tener para la prueba. Muy simple. Así, básicamente, esos eran los rollos que había que hacer para representar las pruebas. Pero, insisto, lastimosamente, pues los equipos Fluke no
no lograban, para mi modo de ver, no lograban caracterizar los valores o las variables que nosotros necesitábamos en ese momento. No sé si ahora con otros equipos Flux sí se podrá medir, pero por lo menos en ese entonces nos tocaba que hacerlo con analizadores de redes DRANIS, básicamente. Muy bien, tenemos 8 minutos, así que hay que seguir trabajando. Vamos a realizar este ejemplo número 2.2, miren, que tiene que ver con las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito que se realizaron en esta máquina. Aquí es donde ustedes pueden comprobar un criterio del 5%. Si utilizamos la calculadora para poder hacer unas estimaciones rápidas, pónganle que tenemos el criterio del 5%, y si a eso lo multiplicamos por el voltaje primario de este transformador, que serían los 8000 voltios, eso me dice a mí que yo debería hacer una prueba a 400 voltios para la prueba de cortocircuito. Ellos en el problema utilizaron una tensión de 489 voltios, o sea, no andamos tan mal con el criterio del 5%. Otro aspecto importante es la corriente de cortocircuito en el secundario. Entonces, si ustedes básicamente hacen la prueba de la corriente de cortocircuito, la corriente nominal de este transformador es de 2.5, si no me recuerdo. Entonces, venimos nosotros y decimos 8000 kVA, perdón, sería 20.000 kVA, sería 20 menos 3, dividido entre 8000 voltios, nos da una corriente nominal en el primario de 2.5 amperes, que es lo que ustedes ven acá como corriente de cortocircuito. O sea, estamos buscando las condiciones nominales para la corriente primaria en el transformador. Y aquí se arrojan pues cada uno de estos datos. Entonces, para la prueba de circuito abierto, ellos obtuvieron un nivel de tensión a 240, que es lo que nominalmente dice la máquina. Midieron una corriente de circuito abierto de 7.133 amperes, y acá hubo un error de mecanografía. La potencia de circuito abierto fue de 400 watts, y en el caso de las condiciones de cortocircuito tenemos que el voltaje de cortocircuito es de 489 voltios, la corriente de cortocircuito fue de 2.5 amperes y la potencia de cortocircuito debería ser de 240 watts. Así que con esto lo que se nos pide es encontrar el modelo equivalente del transformador de 20 kVA. Entonces vamos a comenzar a trabajar de una manera sumamente rápida, dado que tenemos 6 minutos. Entonces nos vamos a pasar nuevamente a nuestra pizarrita, ¿sí? Ahí todos con calculadora en mano vamos a comenzar a hacer los siguientes cálculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, fíjense bien, como paso número 1, calculando los valores, ¿sí?, de la impedancia en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero que vamos a hacer es calcular la magnitud, ¿sí?, de la Y sub E. Entonces, la magnitud de la Y sub E, nosotros quedamos claros que iba a ser la corriente a circuito abierto, a open circuit, dividido entre el voltaje a open circuit. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto para nosotros va a ser un cociente en el que involucra 7.133 amperes divididos entre 240 voltios. ¿Cuánto nos da esa magnitud de la admitancia en derivación? ¿Cuánto nos da? 29.72. Ok, 29.7208. ¿Es entero o es más pequeño ese número? Es mili. Ok, es mili, excelente. Estamos bien. Estos serían milisiemens sin ningún problema. Ok, ahora vamos a encontrar el ángulo del factor de potencia de la prueba de vacío, que sería la coseno inversa. Vamos a ver,
categorías. Vamos a ver el arco coseno de, vamos a abrir un paréntesis, siguiente. Vamos a decir que va a ser la potencia a circuito abierto. Aquí va a ser el voltaje a circuito abierto y vamos a multiplicarlo por la corriente a circuito abierto. Entonces acá vamos a volver a copiar esto para ya tener todo esto bien bonito, bien armadito. Vamos a sustituir la potencia de circuito abierto, son 400 watts. Serían 400 watts. Y acá sería aproximadamente 7.133 multiplicado por 240. ¿De cuánto es el ángulo que nos da el factor de potencia en vacío? 76.48. 76.48 grados. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces ya tengo todo, pues básicamente ahora lo que voy a hacer es plantear la admitancia en derivación, que básicamente sería este resultado. Dice bien, hasta acá, este resultado, y pues lo pegamos, insertamos el operador de ángulo, y esto nos va a quedar negativo, dado que tenemos que estar evaluando una carga meramente inductiva, ¿sí? Y ahí ya tendríamos todo para evaluar. Eso serían Siemens. Ahora, necesito que ese número complejo en su expresión polar, ustedes lo transformen a su expresión rectangular. ¿Cuántos serían los valores correspondientes a la expresión rectangular? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese número polar en coordenadas rectangulares? 6.94 por 10 a la menos 3 menos Okay. 0.028 ¿Cuánto te dio la parte imaginaria? 0.028. Entonces estamos hablando de 28.898, más o menos por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, magnífico, gracias. Y esos son valores de Siemens siempre. Ok, magnífico. Bueno, ya tenemos ahí la expresión de la admitancia en derivación en sus coordenadas rectangulares. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Una preguntita, ¿será que me dan chance de terminar el ejemplo o lo dejamos hasta aquí? No, por supuesto, terminémoslo primero. Démosle. Ok, excelente. De todos modos, la selecta ya perdió, así que ni modo. Después de la clase, el after party se traslada a Automarisco, así que ni modo. Perdió la selecta, hay que beber. Bien, entonces aquí tenemos la RDN. Hey, recuerden que aquí la RDN no va a ser nada más que el inverso de la, vamos a ver, el inverso de 1 entre, sería la G sub C, si no me recuerdo. Así es. Aquí, permítanme que aquí debería de ser esto. Ahí está. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a hacer un cociente donde aquí debería ser 1 entre 6.94 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da la R sub C? Cuéntenme. 144. Excelente, 144 ohms. Sí, aquí le vamos a poner ohms. Excelente. Y acá vamos a calcular la reactancia de magnetización como el inverso de 1 entre B de M. ¿Sí? Entonces acá debería de ser, vamos a ver, cociente nuevamente. 1 entre, fíjense aquí lo que van a hacer.
A la hora de calcular la reactancia de magnetización, tomen el valor negativo como tal. Si no, no les va a pegar. Sí, al menos no si utilizan el valor de J, o si lo quieren hacer de cierta manera, pueden tomar también solo la magnitud como tal y debería de darle sin ningún problema. En el caso de nosotros vamos a tomar solo la magnitud del número como tal. ¿Cuánto nos da eso? $34.6. Ok, 34.6 ohms siempre. Excelente, magnífico. Bueno, miren, ahora bien, nosotros ya calculamos los valores de RC y RM, que son obviamente los valores de la impedancia en paralelo. Pero no pierdan de vista que la prueba de vacío se está realizando en el secundario. Entonces, si yo quiero reflejar estos valores al primario, yo tengo que multiplicarlo por la relación de transformación. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí vamos a llamar la RDC como, así rapidito, vamos a ver, así rapidito, dividan 8000 entre 240. 8000 entre 240, ¿cuánto nos da? 33.33. Ok, excelente, gracias. Quiere decir que acá tendríamos 33.33. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, fíjense bien, y a la vez lo vamos a multiplicar por 144. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? $160K. Excelente, 160 kilo ohms, magnífico, 160 kilo ohms. Okay, aquí lo vamos a poner. Aquí nos hace falta este que sería 34.6. ¿Cuánto nos da la reactancia de magnetización referida al primario? ¿Cuánto nos da? 38.44K. Ok, 38.44 kilos. Aquí vamos a hacer un control C, un control V para no matarnos. Ok. Y excelente, ya estamos ahí. Ya tenemos calculado todo lo que representa para nosotros la admitancia en derivación. Entonces, para que esto ya nos quede bonito, ya nos quede ahí y por cierto, le subí la plantilla de este ejemplo. Así que ahí lo pueden descargar. Vamos a lo vamos a copiar como imagen. Ya está listo. Ok. Aquí vamos a hacer la magia. Lo vamos a pegar. Vamos a cambiar el tamaño porque no lo queremos así de grande. Lo vamos a poner a 10 centímetros. Ok, excelente. Aquí pasó algo. Permítanme. Okay. Ahí está. Vamos a ver. Esto. Aquí está. Necesitamos una altura de 10 centímetros para que no choque. ¿Qué pasa? ¿Para qué está poniendo encima? Ok, ahí está. Vamos a ponerlo por acá abajo. Quitamos esto. Pum, pum. Aquí esto lo vamos a cortar porque no lo queremos ahí. Aquí le vamos a dar un enter para generar la otra página. Y lo vamos a pegar aproximadamente por acá. Ok, ahí estamos. Ya hicimos la magia por ahí. Muy bien. Bueno, no sé si sobre esta parte de cálculo hay alguna pregunta o alguna duda. Yo, ingeniero, en la Dime. parte que hizo de la X sub M, solo ¿Sí? tomamos el valor numérico sin el negativo, ¿verdad? Sí, claro, sin el valor numérico. Yo suelo recomendar que tomemos la magnitud del número como tal, porque aquí, si lo tomamos tal cual como negativo, obviamente aquí nos va a dar un valor negativo, pero
Ustedes y yo sabemos que reactancias inductivas de orden negativo no hay. Entonces solo tomamos la magnitud y no hay ningún problema. Ok, gracias. Okay, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces si estamos bien, terminemos el ejemplo. Les prometo que ya casi finaliza esto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo para la impedancia serie, que eso sí es un poco más simple porque estamos utilizando el supuesto de un circuito equivalente aproximado, ¿sí? Vamos a poner número 2, ¿sí? Calculando la impedancia serie equivalente. Entonces, aquí va, de igual manera, esto va a estar sumamente simple, no nos vamos a despeinar. Ok. Y le damos acá. Aquí recuerden, por ser una impedancia, nosotros tenemos que hacer el voltaje de cortocircuito, ¿sí? Acá vamos a insertar la corriente de cortocircuito. Y si nos referimos a los valores numéricos, debería de ser 489 voltios dividido entre 2.5 amperes. ¿Cuánto nos da esa magnitud de impedancia de serie? ¿Cuánto nos da? 195.6. Excelente. Ok, confirmemos ese valor, por favor. Confirmo, ingeniero. Ok, excelente, gracias. Acá tenemos vamos a calcular el ángulo del factor de potencia de la prueba de cortocircuito. Recuerden, aquí vamos a insertar un arco coseno porque es la función, o sea, es la cosenoidal inversa. Aquí vamos a insertar un cociente donde vamos a tener pues la potencia de CC, la potencia de cortocircuito. Acá vamos a insertar el voltaje de cortocircuito y lo vamos a multiplicar por la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Así de simple. Entonces acá nuevamente venimos, copiamos este elemento para que nos quede ahí ya bonito. Y que regada, perdió la selección, pero ni modo, ya sabíamos que lo iba a perder, pero bien, está bien esperanza. Pero bueno, aquí tenemos que va a ser 489. Vamos a ver, aquí 2.5. ¿Cuánto nos da el ángulo del factor de potencia de la prueba de cortocircuito? Cuéntenme. A mí me dio 78.67. Ok, 78.67. ¿Alguien que nos confirme por ahí, por favor? Confirmo. Sí, ingeniero. Ok, excelente, magnífico. Bueno, vamos cerrando ya este pequeño ejemplo, ¿sí? Para conformar la expresión polar de este número complejo que es la impedancia serie, copiamos la magnitud, insertamos el operador de ángulo acá en nuestra pequeña pizarra de fórmulas. Venimos nosotros y nuevamente insertamos esto. Ahora necesito que la expresión polar que acabamos de trabajar la transformemos a su contraparte rectangular. En ese caso ya el ángulo ya no sería negativo. No, fíjate que ya no sería negativo porque básicamente a pesar de que tengamos reactancias inductivas en la trayectoria serie, son valores pequeños realmente, no son valores tan significativos como lo era para la reactancia inductiva en el núcleo, porque si tú te fijas, para el núcleo, la reactancia inductiva son 38.44 kilos. Y en el cálculo que van a hacer, a duras penas llega a 200 ohms. O sea, desde el punto de vista del efecto, se puede despreciar la impedancia. Entonces, se asume que no estamos ante una carga inductiva, sino que una carga meramente resistiva. ¿Cuánto nos da esa impedancia? A mí me da 38.42. Okay. Con el valor imaginario de
191.78. Ok, magnífico. ¿Alguien que nos confirme por ahí, por favor? Confirmo. Excelente, magnífico. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda confirmar el valor? Ya 2 personas les dio lo mismo. Confirmo, ingeniero. Solo que a mí el imaginario me da 79 al final. No, 79.4 te dio. Sí. Ok, quiere decir entonces que trabajaste con toda la cifra y eso está bien. No, pero no importa, está muy bien. Bueno, entonces prácticamente ya tenemos esta parte resuelta, estamos completamente bien. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Copiamos la imagen, nos vamos a la plantilla que ya tenemos por acá y vamos a manejar siempre la misma anchura, que sería de 10, y vamos a ver, no estamos bien. Ok, vamos a cambiarle un poquito más, veamos lo que se vea a 8. Ok, estamos. Bueno, muy bien, entonces ya prácticamente con eso cerraríamos el ejemplo. Aquí lo único que se refleja en esta imagen son cómo quedaría el circuito equivalente, y acá nosotros les habíamos colocado una nota, ¿sí? Miren, la manera en que calculamos este ejemplo a nivel de las ecuaciones de Chapman, perdón, es bastante simple. O sea, no hay mayor dificultad a la hora de poder hacer la estimación de esto con respecto a esto. Entonces, nosotros como una pequeña nota para que ustedes comiencen a ver los distintos procedimientos que hay en otras bibliografías, si ustedes van a revisar la sección 4.7 del libro de máquinas eléctricas y transformadores de Guru, ellos utilizan otra metodología totalmente distinta a lo que acabamos de hacer. Sí se requiere un trabajo matemático mayor, pero se llega básicamente casi a los mismos resultados. Difieren en algunos decimales. Entonces, si ustedes por ahí quieren agarrar un poco más de habilidad con este tipo de cálculos, vayan a revisar esta sección del libro de Guru para que puedan ver cómo ellos manipulan todo el cálculo para las pruebas de cortocircuito y de vacío. Bueno, muchachos, entonces prácticamente eso es lo que teníamos para este día. Yo sabía que no íbamos a lograr a ver sistemas por unidad, pero hemos avanzado bastante. Así que no sé si antes de despedirnos hay alguna pregunta, alguna duda. Solo una consulta, ingeniero. Esa parte que hicimos ahora la va a subir. Claro, sí, claro. Okay. Siempre subimos los ejemplos, siempre los subimos, ya sea en PDF, en Word, siempre lo compartimos. Así que por eso no hay ningún problema. No sé si alguien, ¿algo otra pregunta, algo otra duda?